Con una masiva asistencia de la población al Salón Comunal de la Comunidad Nativa de Camisea, lamentablemente ante la ausencia de representantes de los ministerios del Estado y de las empresas que operan en el distrito de Megantoni, la reunión que fue programada para el sábado, donde se analizaría los daños que causó el derrame de líquidos de gas en la quebrada de Quemariato, asentamiento rural Tupac Amaru, se suspendió. El diálogo se reanudará a las 11 de la mañana del próximo jueves 15 de febrero. El jefe de la comunidad nativa de Camisea, David Simón Demetriz, propuso suspender el diálogo debido a la ausencia de los funcionarios de los diferentes ministerios y representantes de la empresa Pluspetrol, TGP, COGA, Repsol, CNPC. Por su parte, el alcalde de la Municipalidad Distrital de Megantoni, Esaú Ríos Yerigorompi, informó que al tener conocimiento sobre el nuevo derrame de líquidos de gas en el asentamiento rural Tupac Amaru, ordenó la intervención inmediata designando un equipo técnico multisectorial. Este equipo de trabajo ya presentó un informe preliminar sobre lo ocurrido en la quebrada de Quemariato. Y yo lo que quisiera es, estaría acá el profesional del TGP, decirle, ¿no? Yo creo que las comunidades no están pescando ahora, ¿no? Como responsable directo debería dotarlo alimentación hasta que haya un estudio, ¿no?, concreto para que diga, ¿no?, que está limpio el río y para que nosotros seguimos otra vez a pescar, ¿no? En tanto, la congresista de la República, Nelly Cuadros, informó que desde el Congreso hará respetar el derecho de las comunidades del distrito de Megantoni. Durante la reunión, los concurrentes hicieron llegar sus comentarios, pedidos y requerimientos, quienes en forma unánime refieren que el derrame de gas ocurrido el 3 de febrero ha ocasionado un daño al medio ambiente y contra las personas que viven en todo el distrito. Por tanto, solicitan una indemnización y diálogo especialmente con los representantes de las empresas TGP, COGA, causantes de este incidente. Como decía la empresa antes, cuando vinieron, vamos a traer nueva tecnología, tubo grande, ya no va a romper, pero ahora ¿qué está pasando? Ya esto pasó la segunda vez, primera vez ya hemos pactado, ya hemos visto primera vez, ahora segunda vez, tercera vez, y así va. ¿Cuál es la confianza de la empresa? Por eso ¿a quién vamos a confiar? La empresa quiere que los maten a los megantonianos. ¿Es lo que quieren? Hay muchos derrames, por ejemplo, en el año 2012, 2013, en la plataforma Vipaya, sigo reclamando en mi tiempo de mi gestión, se ha derramado gas condensado 7 veces en la quebrada Pitoniari del lote 56 de Pluspetrol. Yo me he ido en diferentes lugares a luchar y nadie me ha apoyado. Y hasta que yo he encontrado, UEFA no tiene capacidad, no tiene instrumentos suficientes para detectar. ¿Será verdad? ¿Será falso? En tanto, el presidente de la Central de Comunidades Nativas Machiguengas, Seconama, Ismael Hernández Sebastián, informó que son 18 derrames y que ninguno de ellos ha sido sancionado. Esta empresa, Repsol y CNPC, a pesar que va a ser 40 años, peor será 40 años, no va a tener gas también. Al inicio está cometiendo ahora, pero ¿qué pasará? Ellos van a sacar también gas. ¿Qué podemos dejar en la generación? Nosotros decimos generación. Y nuestros niños, hilando el gas, comiendo peces ya contaminados. Ya estamos nosotros contaminados. El próximo jueves 15 de febrero deberán estar en la comunidad nativa de Camisea representantes de los ministerios de Energía y Minas, Salud, Ambiente, Agricultura, Educación, Presidencia del Consejo de Ministros, presidente del Gobierno Regional del Cusco, alcalde de la provincia, alcalde del distrito de Megantoni, así como funcionarios de Ocinermin, OEFA. También es obligatorio la presencia de los gerentes de las empresas TGP, COGA, Pluspetrol, Repsol, CNPC, con el propósito de conformar una comisión multisectorial que dé solución a las consecuencias ocasionadas por el derrame de líquidos de gas en la quebrada de Quemariato. También se ratificó que no podrán realizar el transporte fluvial en el río Urubamba. Las embarcaciones de las empresas Pluspetrol, Repsol, TGP, COGA, CNPC hasta el 15 de febrero